Hace más de 10 años, la prensa internacional se hizo eco de una noticia que vamos a calificar de marciana: el hallazgo del cadáver de un rey medieval, un rey de Inglaterra, encerrado, escondido, enterrado en el fondo de un parking de Leicester. Yo sé que suena absurdo, pero también es real. Tal vez los que hayáis seguido mi saga sobre la Guerra de las Dos Rosas, y los que no la hayáis seguido os animo a escucharla aquí en este mismo podcast de Relatos de la Historia, recordéis la figura de Ricardo de Gloucester, más conocido por todos como Ricardo III de Inglaterra, ese que retrató Shakespeare de forma tan grotesca, ese que fue acusado del asesinato de los niños de la Torre, que por otra parte eran sus sobrinos, ese que se enfrentó a Enrique Tudor en la batalla de Bosworth en agosto de 1485, lugar donde encontró la muerte de una forma totalmente macabra y que muchos consideraríamos cruel a día de hoy. Pues bien, el cuerpo de este rey fue expuesto, por supuesto, como era algo no tradicional, pero sí muy típico en un tiempo de guerra medieval, como fue la Guerra de las Dos Rosas. Pero, al poco tiempo, su cuerpo fue retirado y se le dio cristiana sepultura siguiendo los protocolos apropiados para un rey de Inglaterra, considerado como usurpador por sus opositores, pero aún así rey de Inglaterra, y enterrado en el monasterio de Greyfriars, también en Leicester. Hasta aquí podríamos señalar que el fin de la Guerra de las Dos Rosas parecía buscar un cierto reconocimiento o buscaba terminar con buen pie, intentando que el país se uniera o que aceptase de buen grado su destino en vez de aferrarse al pasado y acusar a los vencedores de la guerra de haber destrozado el cuerpo del rey Ricardo III y haberlo abandonado. Habían mostrado un cierto respeto, una cierta deferencia para con el difunto. Sin embargo, también hay que señalarlo, Ricardo III fue el último rey de Inglaterra en fallecer en un combate, y también se dice que fue uno de los últimos reyes europeos en general en fallecer durante una guerra, o durante una batalla, mejor dicho. Pero lo que aquellas buenas gentes del siglo XV no previeron es que unas décadas más tarde, ya dentro del reinado de Enrique VIII, hijo del vencedor y de alguna manera asesino del rey Ricardo III, muchos monasterios terminarían quedándose en nada después de la ruptura entre el rey y el papado, y entre ellos este monasterio de Greyfriars, el cual con el paso de los siglos terminaría convertido en ruinas y, pues, sufriendo edificaciones encima del mismo. Y con el paso de los siglos, pues oye, entre las construcciones que se hicieron encima del solar donde había estado el monasterio, se terminó instalando un parking público. Y la casualidad quiso que en el año 2011-2012, en mitad de unas obras, pues apareciese lo que tenía que aparecer en un lugar tan antiguo: restos humanos que se terminó demostrando pertenecían al rey Ricardo III. Al rey cruel, el rey de William Shakespeare, el supuesto asesino de los niños de la Torre. Pero también el rey que cayó en la batalla final de Bosworth, al final de la Guerra de las Dos Rosas, ante las tropas de Enrique Tudor, que llegaría a ser coronado como Enrique VII de Inglaterra. Se casaría con la hija de sus reyes rivales, Isabel de York, y juntos darían a luz al rey Enrique VIII, el famoso rey de las 6 esposas, del cual también tenéis un programa aquí, el esposo de Catalina de Aragón. Pero si os parece, vamos a conocer esa historia poco a poco. Así que bienvenidos hoy a Relatos de la Historia y vamos a conocer la vida de Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York. El día de Navidad del año 1483, el destino de Inglaterra pegó otro volantazo. Pero para entenderlo tenemos que ubicarnos en un país diferente. De nuevo, el destino de esta nación se decide en Francia, concretamente en la Catedral de Reims, en un territorio muy particular: el Ducado de Bretaña, el cual, en aquel momento, aunque se pueda intuir o se pueda relacionar con Francia en general en su conjunto, todavía no era tal cosa. El Ducado de Bretaña llevaba mucho tiempo intentando mantener su independencia de las garras de los reyes de Francia, y movido por dicho afán, el duque Francisco II de Bretaña había desarrollado una relación curiosa con los reyes de Inglaterra. Y es que, veréis,
tal y como estuve explicando en los programas de la Guerra de las Dos Rosas, el siglo XV, la mayor parte del siglo XV, se convirtió en un campo de batalla para el Reino de Inglaterra. Después de haber terminado con la Guerra de los 100 años contra Francia, terminaron teniendo sus propios conflictos sucesorios y dinásticos, principalmente dominados por dos facciones que se disputaban el trono. La facción de los Lancaster, también conocidos como los de la Rosa Roja, y luego la facción de la Rosa Blanca, más conocida como la Casa de York. En este momento de la historia, hacia finales del siglo XV, el trono estaba en manos de un rey de la Rosa Blanca, un rey de la Casa de York, Ricardo III, conocido por la obra que le dedicó William Shakespeare, no precisamente favorecedora. Para que tengáis un contexto, por si no habéis visto el resto de programas de la Guerra de las Dos Rosas, os diré que Ricardo III era hermano de Eduardo IV, el anterior rey, y él había tomado el trono injustamente, robándoselo al hijo de su hermano, un niño pequeño, un niño de unos 10-12 años, que estaba llamado a convertirse en el rey Eduardo V. Así podemos decir que Ricardo se había convertido en una especie de rey usurpador dentro de su propia dinastía. Y mientras que eso ocurría en esa parte del mundo, mientras que esto ocurría en Inglaterra, si nos vamos a Bretaña, nos vamos a Francia, allí estaba refugiado el candidato de la Rosa Roja, el pretendiente a la corona por parte de los Lancaster. Pero no hablamos de un miembro cualquiera, hablamos de el miembro de una rama inferior de la familia, una rama que muchos consideran como bastarda. Le dediqué un programa concretamente al origen de los Tudor, por si queréis ir a verlo. Pero en este momento todo lo que necesitáis saber sobre él es que se llamaba Enrique de la Casa Tudor, pariente y descendiente, vamos a decir de sangre legítima, de la rama de los Lancaster, y sobrino de su fiel tío, que siempre estaba con él, Jasper Tudor. Pero este joven también tenía una madre, llamada Margarita o Margaret Beaufort, la cual, en este momento de la historia, en 1483, estaba en Inglaterra, estaba en la corte del rey Ricardo III, conspirando para que esta ceremonia que se estaba celebrando en la Navidad de 1483 en una catedral en Francia tuviese lugar. ¿Y qué ceremonia era? Os estaréis preguntando. Pues una boda, o no una boda, sino más bien un juramento, una promesa, de que una boda se celebraría si todo salía según los planes de esta facción partidaria de la Rosa Roja, partidaria de los descendientes de los Lancaster. Porque los Tudor, bueno, eran ese cero a la izquierda que nadie esperaba, pero que terminó saltando a la palestra. Pero independientemente de eso, Enrique se había convertido en la única esperanza que quedaba a todos los opositores de Ricardo III, especialmente uno, Isabel Woodville, antigua reina de Inglaterra. Había estado casada con Eduardo IV de York, el hermano mayor de Ricardo III, y le había dado una prole de hijos numerosísima. Habían tenido muchas niñas, pero también algunos niños, en concreto dos. Uno, que ya os he dicho el nombre, Eduardo, llamado a ser rey como Eduardo V de la Casa de York, y el segundo, también llamado Ricardo, pero Ricardo, duque de York. Vamos a distinguirlos diciendo duque de York y Ricardo III, ¿vale? Y como podemos suponer todos, y como sabréis los que ya visteis el resto de programas, la existencia de esos dos niños impedía que Ricardo III se convirtiese en rey, impedían que el hermano del padre de estos niños se quedara con la corona. Pero lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pues de la forma más cruel posible, aprovechando que el difunto rey Eduardo IV ya estaba enterrado y aprovechando que su cuñada, la reina Isabel Woodville, se había escondido, se había refugiado en la abadía de Westminster, en teoría para mostrar su oposición al gobierno de Ricardo y también para protegerse a ella y a sus hijos, Ricardo secuestró a los dos niños. Bueno, primero secuestró al que estaba llamado a ser rey, Eduardo V, y después, cuando ya tenía este en su poder, consiguió convencer a su cuñada, envió a algunos emisarios para que convenciesen a su cuñada, la reina Isabel Woodville, de que les entregaran al otro, de que les entregaran al duque de York, al pequeño Ricardo. La excusa era que iban a coronar a Eduardo V y pues que, era justo y era apropiado que su hermano pequeño lo acompañase en los días previos a la coronación, pasándolos, como no podía ser de otra forma, en la Torre de Londres, que para esta época no era la cárcel que todos podemos recordar, sino como una residencia palaciega.
Y sí, también tenía ese punto, ese apartado de cárcel, pero en esencia no era extraño que un heredero a la corona de Inglaterra pasase los días previos a la coronación en la torre. De hecho, es lo que se solía hacer en muchos casos y lo que se siguió haciendo un par de generaciones después. Pero lo importante, y que perfectamente podéis recordar del anterior programa, los que lo habéis visto, estos niños nunca salieron de la Torre de Londres con vida. No se sabe qué ocurrió con ellos. Se les conoce como los niños de la Torre de Londres, y las únicas noticias que hubieron sobre 2 niños en la Torre de Londres desde hace siglos hablan o bien de fantasmas o bien de unos huesos de niños pequeños que se encontraron en el siglo XVII, ya en tiempos del gobierno de la dinastía Estuardo, mucho después de todos estos sucesos. Pero no se supo nada. Las últimas noticias hablan de que se había visto a los niños jugando en el patio, y después de eso, silencio, un silencio sepulcral. Obviamente muchos piensan que fue Ricardo III quien dio la orden de asesinar a sus 2 sobrinos para no tener ningún impedimento y quedarse con la corona. Pero es que no todo el mundo está de acuerdo con esta explicación porque Ricardo tampoco expuso el cadáver de sus sobrinos. No dejó claro que habían muerto. Podría haber puesto la excusa de que estaban enfermos y que habían fallecido. No era algo extraño en la época. Muchos niños morían antes de alcanzar la mayoría de edad. Además que decir que los niños habían muerto por enfermedad o que estaban indispuestos habría dado margen a Ricardo y le habría dado ya un motivo sucesorio, un motivo de más peso para quedarse con la corona. Pero, sin embargo, se limitó a guardar silencio sobre su existencia o sobre su posible desaparición. Y eso generó mucha leyenda negra y la sigue generando a día de hoy porque, aunque hay indicios, no está exactamente claro qué ocurrió con los niños de la Torre de Londres. Pero lo que sí se sabe es que la desaparición de esos 2 niños dejó desamparada a la reina Isabel Woodville, que permanecía todavía encerrada en el santuario de Westminster, protegida, en compañía de todas sus hijas. Entre ellas, su hija mayor, Isabel de York, una princesa descrita en la época como hermosa, de piel clara, rubia, tirando quizás un poquito a pelirrojo, de ojos claros, de cuerpo dulce, como se suele describir. Un auténtico encanto, una niña que había sido muy bien educada por su padre, el difunto rey Eduardo IV, pero también por su madre. Isabel Woodville, como ya pudisteis comprobar los que seguisteis la leyenda, y si no, os animo a conocer el resto de programas que les dediqué, era toda una mujer astuta, vamos a decir, una mujer planificadora. Y había educado bien a su hija, que en ese momento tenía unos 18 años, vamos a decir, 18-19. Y esa belleza, esa educación y esa legitimidad al trono no pasaron desapercibidos. Ahora Isabel, de una manera extraña, curiosa, por azares del destino, se había convertido en el recipiente de todos los derechos dinásticos de su padre. Probablemente el hombre que se desposara con ella tendría más derecho que nadie al trono de Inglaterra, porque a fin de cuentas su padre había sido un rey querido, un rey batallador y un rey que había dado estabilidad al reino. Bueno, mejor dicho, el único rey que había dado estabilidad al reino en los últimos, pues no os exagero si digo que 40 años. Entonces Isabel se dice que comenzó a llamar la atención de su tío, el usurpador Ricardo III, que tenía una esposa, Anne Neville, que estaba muy enferma y que tenía un hijo que, bueno, no estaba en su mejor momento de salud. Pero, Isabel también captó la atención de una de las mujeres más ricas de Inglaterra que permanecían todavía en la corte. Por supuesto, Margarita Beaufort, la madre, al mismo tiempo, la madre del único hombre que podía expulsar a Ricardo III del trono y sobrevivir al intento, Enrique Tudor. Por tanto, se dice que Margaret Beaufort consigue entrar en contacto con la reina Isabel Woodville a través de, alguna serie de tretas y de visitas que acudían a Westminster y que después salían de allí, y consiguen pactar el matrimonio de sus hijos. Y Margaret tiene un papel muy importante porque consigue transmitirle a su hijo, a Enrique y a su tío Jasper, que están los dos en la Bretaña, la posibilidad de regresar a Inglaterra, no ya como nobles perdonados por su anterior rebelión, sino también como reyes, como los auténticos dueños del país. Todo lo que Enrique tenía que hacer era conseguir derrotar a Ricardo y casarse con la princesa Isabel de York, uniendo así de forma definitiva a las 2 ramas familiares que llevaban matándose entre ellos décadas.
Si lo aceptaban, el plan estaba trazado. ¿Lo aceptaron? Pues por supuesto. Enrique Tudor aceptó y juró que se casaría con la princesa si derrotaba a Ricardo III en esa Navidad del año 1483, mientras que la prometida, esa hermosa Isabel de York, estaba aún refugiada con su madre en la abadía de Westminster, a la espera de que las dejasen salir. Se dicen las malas lenguas, porque Ricardo III quería casarse con la dama antes de que otro posible pretendiente con sangre real, porque la familia real inglesa era muy amplia y tenía muchas ramificaciones, se le adelantara. Pero estos son todo teorías, porque la reina Anne Neville todavía estaba viva, estaba enferma, pero todavía estaba con vida. Y esa idea de que Ricardo se quería casar con Isabel no está del todo probada, no está totalmente confirmada, porque Ricardo teóricamente no habría consultado con el Papa. Tengamos en cuenta que eran tío y sobrina, eran familiares muy cercanos, habría sido necesario una dispensa papal. Pero Ricardo nunca llegó a pedirla. Tampoco es que le diese mucho tiempo, porque, tengamos en cuenta, Navidad de 1483. Hablamos de que 5 o 6 días más tarde, ya estamos en el año 1484. Pues ese año debió de hacerse muy largo, porque tuvieron que esperar hasta agosto de 1485 para chocar los escudos, para chocar las armas, vamos a decir. Fue en la batalla de Bosworth, totalmente enfrentados. El bando de los leales a Ricardo III y el bando de los leales a Enrique Tudor. Enrique había desarrollado toda una invasión del país y tenía buena parte de la zona sur y de la zona, vamos a decir, oeste, bajo su dominio. Pero Ricardo seguía dominando, seguía teniendo posibilidades de ganar. Y hay muchas cosas que no se pueden saber a ciencia cierta de lo que ocurre en una batalla, pero hay algunos indicios que nos hablan de un relato de traición y de maltrato. Los hermanos Stanley, una familia importante, miembros de una familia importante. Uno de ellos estaba casado con Margaret Beaufort y cuentan las historias, que no terminaron de decidir con quién estaban, si con Ricardo III o con Enrique Tudor, hasta que vieron en qué posición se situaba la batalla. El motivo de esto ha dado lugar también a leyendas urbanas, donde se cuenta, se dice, y tendría cierto sentido en cálculo político, que los hermanos procuraban mantenerse cada uno en un bando diferente. ¿Para qué? Pues para que, una vez que terminasen las hostilidades y hubiese ganado uno de los dos bandos, el hermano vencedor se ocupase de lograr el perdón para su hermano perdedor. Y así, digamos que ir sobreviviendo. Una estrategia inteligente. En este caso, le dio la victoria a Enrique Tudor, porque los Stanley se dicen que en mitad de la batalla decidieron cambiar de curso, cambiar el bando y mudarse hacia el lado de la Rosa Roja. Y cuentan también que Ricardo III, furioso como él solo, se abalanzó o intentó correr directamente a por el caballo de Enrique Tudor, pero que otros le protegieron, consiguieron derribar el caballo de Ricardo y, digamos que someter su cuerpo a una paliza horrible. El cuerpo de Ricardo III mostraba golpes, ataque, había sido destrozado, totalmente maltratado. Debió de ser una muerte agónica y terrible. Pero, a pesar de eso, Enrique Tudor conservó el cuerpo de su rival, mostrándolo en parte como una prueba de que el rey usurpador estaba muerto y por otra parte también lo conservó para darle un funeral, se dice, apropiado de un monarca y enterrarlo en este monasterio del que os hablaba al principio, para que con el paso de los siglos se convirtiese en un parking. Pero eso ya pertenece a las curiosidades de la historia. Lo que nos importa ahora a nosotros es que Enrique Tudor había triunfado y ahora podía reclamar el trono de Inglaterra, pero también estaba obligado a cumplir con su promesa, casarse con la princesa Isabel de York, la cual Dios sabe si estaba más dispuesta o menos dispuesta, pero aceptó su destino. Sin embargo, Enrique no lo pondría fácil, ni a la princesa ni a su madre, la antigua reina Isabel Woodville. Estaba intentando, calculando, tomar el poder sobre Inglaterra de otra forma. Pero si os parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos con esta historia, viendo cómo se desarrolló este matrimonio y también, quizás, hablando de las dificultades a las que se enfrenta un rey cuando acaba de tomar el poder.
En octubre del año 1485, Enrique Tudor se hace coronar rey de Inglaterra y se presenta ante el pueblo bajo el nombre de Enrique VII de Inglaterra. Y se supone que el pueblo lo celebra, aunque también lo mira con miedo porque no saben cuál va a ser su destino. En apariencia, Enrique es un rey joven, tiene 29 años, es un rey que está dispuesto a gobernar, está preparado para hacerse respetar y está apoyado por buena parte de la nobleza. Pero también es cierto que es un rey desconocido. Sí, él se supone que reunía en su figura los derechos de la casa de los Lancaster, pero no era un Lancaster, era un Tudor. Hablamos de un cambio de dinastía, hablamos de un nuevo apellido asociado a la corona. Hablamos de un figurante, de un personaje que nunca antes había aparecido. ¿Quién era realmente ese Enrique Tudor? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que otro noble que argumentase ser descendiente de los reyes Plantagenet intentara echarlo? ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Pues Enrique, joven y un poquito arrogante, intentó desoír estos consejos, y él pretendía, se supone, se dice, es una de las teorías que circulan, asentarse en el trono argumentando derecho de conquista. Es decir, él no iba a basar su legitimidad en que era descendiente de los reyes, sino que él iba a basar su legitimidad en que había conquistado el país, en que había tomado el territorio y ahora, según los derechos de la guerra, le pertenecía. Ahora era suyo. Y él, por supuesto, al igual que habían hecho todos los anteriores, iba a colocar en puestos importantes a sus leales, empezando, por supuesto, con su tío, Jasper Tudor. Él fue el encargado de colocarle la corona al rey durante su procesión triunfal en la abadía de Westminster. Fue Jasper Tudor quien recibió el privilegio de que se anularan todas las anteriores acusaciones y condenas que habían pesado sobre su persona, todas las anteriores acusaciones de traición. Ahora era uno de los favoritos, si no el más favorito del nuevo rey. Y también, por supuesto, eso implicó algunos títulos para él. Título de señor teniente de Irlanda, título de encargado de la justicia en el sur de Gales. Debo decirlo, lo confieso, la lealtad entre sobrino y tío, en este sentido, es conmovedora y es una de las relaciones que creo que podríamos catalogar como más estables dentro de lo que fue la Guerra de las Dos Rosas. Y esa lealtad, por supuesto, también se extendió a Margaret Beaufort, la madre del ahora rey, que pasó a ocupar un lugar importantísimo, por no decir principal, en la corte, la primera mujer de la nación y la madre del rey. ¿Podríamos decir reina madre? No, eso sería demasiado, seguramente. Pero es importante mencionar el papel que tendría Margaret Beaufort y la manera en la que, al menos los primeros 2 meses de gobierno de los Tudor, intentaron apartar o alejar sutilmente a los que quedaban de la dinastía de York. Y eso implicaba apartar a la antigua reina Isabel Woodville, implicaba apartar a la princesa, a la que teóricamente iba a ser esposa de Enrique VII, Isabel de York, implicaba apartar a todas sus hermanas y, importante, a 2 sobrinos de estas mujeres. Hablamos de Margarita Plantagenet y Eduardo de Warwick. ¿Os preguntáis quiénes eran estos 2 niños? Pues hablé un poquito sobre ellos en uno de los programas anteriores. Hablé sobre ellos, pero especialmente sobre su padre, Jorge de Clarence. Este hombre era otro hermano que habían tenido Eduardo IV y Ricardo III. Ricardo III, el que acababa de ser asesinado por Enrique Tudor. Este era un hermano que se había intentado rebelar en el pasado y que había traicionado a la dinastía de York al aliarse con el conde de Warwick, también llamado el Hacedor de Reyes, un personaje importantísimo en la Guerra de las Dos Rosas y en el ascenso de la dinastía de los York al poder, pero un hombre que se pasó de ambicioso, o cuentan que se pasó de ambicioso, y se llevó a este príncipe de la casa de York a su terreno, casándolo con su hija, y de ese matrimonio, de la unión entre Jorge de Clarence, señor también de la casa de York, y Isabel de Warwick, la hija del conde de Warwick, habrían nacido estos 2 niños, Eduardo y Margarita, los cuales eran también, por ende, por añadido, posibles candidatos o posibles miembros de la dinastía de York que podrían rebelarse contra el gobierno de los Tudor en cualquier momento.
Y cuando los señalo es por algo. Los señalo porque, a diferencia de lo que ocurrió con Isabel Woodville y sus hijas, que fueron levemente apartadas del trono o levemente apartadas del poder durante unos meses, durante los primeros meses de gobierno de Enrique VII Tudor, esos dos niños sufrieron un destino más cruel. Margarita en un principio siguió el curso, siguió un poco los pasos de sus primas, las princesas de York, pero Eduardo, el legítimo heredero del conde de Warwick, sufrió un destino mucho más cruel, puesto que fue pasando de cárcel en cárcel y fue circulando, siendo detenido continuamente desde la niñez, porque era un niño muy pequeño en aquel momento. Solo tenía 10 años. ¿Qué daño iba a hacer? Pues podía hacer daño, porque era el último miembro varón de la familia de los York que quedaba con vida. Así es como Enrique Tudor, Enrique VII de Inglaterra, poco a poco fue colocando a su gente en posiciones importantes y fue haciéndose hueco en el nuevo reino que ahora dominaba. Pero no pudo hacerlo durante demasiado tiempo. A los 2 meses de coronarse como rey, el Parlamento ya estaba haciendo presión. Él, su majestad, había prometido casarse con la princesa de York y debía de hacerlo, porque por mucho que él intentase apartarlos a todos del poder y quedarse solo con sus leales, había algo innegable, y es que el pueblo estaba muy acostumbrado a los York. Y el pueblo estaba cansado de matanzas, y precisamente por eso, aunque, podían ver con mejores o peores ojos al nuevo rey, al nuevo gobierno, también querían garantías de que no se iban a volver a matar en 2 días, y para eso el matrimonio con la princesa de York era la mejor opción, porque por una parte aceptaban lo que habían prometido 2 años antes, y por otra parte le aportaban a ese dominio, a ese nuevo reinado, algo más que un derecho de conquista. Le daban un derecho sucesorio por todas partes, tanto por la herencia personal en la genética de Enrique VII como de la herencia que aportaba Isabel de York. Sería una forma de reconciliar a las dos facciones para siempre, especialmente si tenían hijos varones, porque eso significaría que sus hijos, ya sí que sí, serían los únicos herederos legítimos. O eso pensaban. En cualquier caso, lo importante es que Enrique VII al final se decide. Pero como está emparentado con su futura esposa, como estaba emparentado con Isabel por varias líneas familiares, pues necesitan una dispensa papal. Y esta vez sí, envían una embajada a Roma, envían una comitiva para solicitar el trámite. Y esta embajada, estos enviados, regresan en marzo de 1486. ¿Qué ocurre? Que esto ya ubicaba el regreso de la comitiva unos 5 meses después de que Enrique VII se hubiese coronado como rey. ¿Qué ocurre? Pues que tenían bastante prisa por celebrar la boda, por hacer oficial el matrimonio y por coronar también a Isabel de York como reina de Inglaterra, para calmar los ánimos más que nada. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque para cuando regresó la comitiva del Vaticano con la dispensa papal, Enrique e Isabel ya llevaban casados 2 meses. Se habían casado en enero de 1486. Y lejos de lo que podáis pensar, que mucha gente podría decirlo, muchos matrimonios esperaban a ser consumados hasta recibir el permiso final del Papa, lo cierto es que Enrique e Isabel no esperaron. ¿Y por qué digo, en qué me baso para decir que no esperaron? Pues en que justamente 9 meses después de la boda nació su primer hijo, un niño que además fue varón. Muchos me diréis, ¿Enrique VIII? Yo os diré, no. El príncipe Arturo de Gales, nacido exactamente 9 meses después, como os decía. Y aquí los historiadores más o menos se ponen de acuerdo. O tuvieron mucha suerte, o es que se gustaban el rey y la reina, y no sería extraño que se gustaran. Isabel tenía 20 años en este momento de la historia, y Enrique VII tenía 29. Por tanto, aunque se llevaban unos años, seguían siendo jóvenes, se dice que los dos eran atractivos, y se sabe que estaban obligados a casarse. Pero también se sabe que en una Europa y en un reino donde estaba bien visto, o por lo menos era normal, que el rey tuviese favoritas, pues lo que ocurrió con Enrique fue lo contrario. Enrique nunca tuvo una amante conocida, nunca tuvo una favorita, no tenía conquistas en las que mostrarse, ni a las que mostrar. No le hacía regalos a otras cortesanas. Únicamente sus atenciones, sus alabanzas, sus halagos y sus detalles siempre fueron encaminados hacia su esposa,
la reina Isabel de York, la madre de todos sus hijos. Porque esto también os lo puedo decir. A Enrique VII no se le conoce ni un solo bastardo, ni un solo hijo ilegítimo fuera del matrimonio. Parece ser que por lo menos el tiempo que duró el matrimonio con Isabel, le fue fiel, le fue leal y se comportaron como un matrimonio bien avenido, sorprendentemente bien avenido, hasta el punto de que ¿sabéis cuál es el escudo de la casa Tudor? Que lo hemos podido ver muchas veces en historias sobre Enrique VIII o sobre su hija Isabel I. El escudo es una rosa roja y una rosa blanca unidas, la unión entre los Lancaster y entre los York. Había nacido un matrimonio estable, había nacido una familia real, tenían un hijo varón que podía heredarlos, un niño que era sano, y después de ese vinieron todos los demás. Porque a Arturo le siguieron la princesa Margarita, el príncipe Enrique, futuro Enrique VIII, la princesa Isabel, María, Edmundo, Eduardo y Caterina. Aunque es cierto que de los niños solamente llegaron a la edad adulta Arturo y Enrique, y llegarían a la edad adulta de una forma muy particular. Pero ahora quiero que hagamos una pequeña pausa para que procesemos todo lo que hemos escuchado y para dejaros con una última curiosidad antes de continuar con la historia. Si escribís en Google el nombre de Isabel de York y miráis sus retratos, tal vez os recuerden a algo. No es casualidad. El dibujo, la imagen de esta reina inglesa de Isabel de York se utilizó como modelo para la reina de corazones de la baraja de póker que todos hemos visto 1000 veces. Pero ahora sí, vamos a descansar un poquito y ahora continuamos porque toda esta felicidad no fue tan fácil de mantener. La primera advertencia llega en junio de 1487 y viene desde la isla al este de la Gran Bretaña. Hablamos de Irlanda. Allí, en la ciudad de Dublín, se celebra una ceremonia de coronación, utilizando por corona la aureola que habría ostentado una estatua de la Virgen María. El coronado, el que era nombrado como rey, no era otro sino Lambert Simnel, y tal vez me digáis que no os suena de nada ese nombre. Es lógico que no os suene. No se sabe a ciencia cierta quién era, si un muchacho procedente de Flandes o si el hijo de un artesano de Oxford. Pero en cualquier caso no era nadie de la nobleza. Pero entre sus partidarios estaban algunos de los nobles que más se oponían al gobierno de Enrique VII e Isabel de York. Lambert se hace coronar como Eduardo VI de Inglaterra, de la casa de York, argumentando ser el niño del que os he hablado antes, el hijo de Jorge de Clarence, el primo de Isabel de York, que había sido encerrado en varias cárceles después de que Enrique llegase al poder. Lambert intenta hacerse pasar por él y coronarse como rey porque Eduardo era una figura conocida, todo el mundo sabía quién era Eduardo de Warwick, Eduardo de York, todo el mundo sabía quién era ese niño, pero estaba muy desaparecido del ojo público, no se sabía de él desde hacía tiempo, y podía ocurrir que estuviese muerto, por lo que, oye, si el otro se hacía pasar por él y colaba, nadie se iba a oponer. De hecho, los opositores a Enrique lo van a aprovechar y van a intentar, después de coronarlo en Dublín, lanzarse sobre territorio inglés, van a intentar atacar el corazón del reino de Enrique. Pero aquí hay que señalar que Enrique reaccionó muy bien. Como no había matado a Eduardo, que simplemente estaba encerrado, pues la manera más simple de acabar con los rumores que se iban extendiendo fue sacar al muchacho de su prisión, de su encierro, y pasearlo por las calles de Londres. En este momento ya estaba encerrado en la Torre de Londres. Dejó que el pueblo lo viese, que el pueblo juzgara y que, oye, se diesen cuenta de que ese rey que tenían ahora, de que Enrique VII no era un rey tan cruel como otros, no había actuado como Ricardo III, no había matado a ese niño, este le había perdonado la vida. Eso ya contribuye a que la revuelta de Lambert Simnel no tenga tantos apoyos como podría haber tenido. Pero aún así, igualmente, quien quiere creerse una historia se la cree. Y muchos decidieron seguir de parte del usurpador o de ese impostor que se hacía pasar por Eduardo de Warwick. Y van a terminar yendo a la guerra. Pero, afortunadamente, la historia terminará pronto.
El 16 de junio de 1487 se produce la batalla de Stoke, donde se enfrentarán las tropas de Enrique VII y las de Simnel. Pero ojo, porque como os decía antes, Simnel no tenía ningún tipo de fortuna. Todo el ejército que le apoyaba a él fue financiado por dos nobles, John de la Pole, conde de Lincoln, y Martin Schwarz. Suena a nombre alemán y no os equivocáis, porque en esta ocasión esta rebelión también recibía financiación por parte del continente europeo. Y aquí, los que más me seguís, quizá recordéis otros programas que hice hace unos meses, concretamente los que tenían que ver con María de Borgoña y con su esposo, Maximiliano del Sacro Imperio Romano Germánico, los dos contemporáneos a esta gente. Pues tal vez recordéis que Margarita de Borgoña era la señora del ducado o del estado borgoñón que se estaba formando entre el Sacro Imperio y Francia, aproximadamente en los territorios que a día de hoy corresponderían con Holanda, con parte de Bélgica, ese territorio que muchas veces se llamaba Flandes en aquella época, con todo su comercio, todo su poderío y todas esas cosas que nos resultan tan bonitas visualmente cuando pensamos en el arte borgoñón del siglo XV, que es un poco gótico, pero más desarrollado, más colorido y más llamativo. Pues bien, resulta que Margarita de Borgoña tenía una madrastra. Su padre, Carlos el Temerario, se había casado varias veces y su última mujer, la que le sobrevivió en la muerte, no era otra sino Margarita de York. Sí, otra mujer de la familia de York. Esta también hermana de los difuntos Ricardo III y Eduardo IV. Por tanto, era tía de Isabel de York y también tía de Eduardo de Warwick, el niño que estaba encerrado en la Torre de Londres y al que pretendía suplantar Lambert Schimmel. ¿Qué ocurre? Que Margarita de York nunca aceptó el gobierno de Enrique VII y de su sobrina como legítimo. Consideraba que habían sido usurpadores y su sobrina una traidora por casarse con él. De manera que cuando saltó esta rebelión por parte de ese muchacho de Schimmel, Margarita decidió apoyarles. ¿Y de qué manera podía apoyar? Con dinero, con hombres, con armas. Hay muchas formas de apoyar estas cosas. Sea como sea, en la batalla de Stoke de la que os hablaba, en la batalla en la que se enfrentan el bando de Enrique VII y el bando de Lambert Schimmel, lo que ocurre es que el ejército de este usurpador, de este intento de revolucionario, estaba compuesto en buena medida por mercenarios alemanes. Mercenarios entrenados, preparados y bien equipados, pero aún así fracasaron. El resultado fue desastroso. El señor John de la Pole, el conde de Lincoln, falleció en mitad de la batalla. El joven Lambert Schimmel fue capturado y la duquesa de Borgoña, Margarita de York, tuvo que asumir que no se había salido con la suya, no había logrado vengarse de aquel que le arrebató el trono a su familia. Pero Enrique fue todo lo contrario. Enrique salió reforzado de esta victoria, salió victorioso y consiguió reforzar su gobierno. Pero también demostró una capacidad curiosa para la clemencia y para la inteligencia política. En un movimiento que nadie esperaba, decidió que no iba a ejecutar al usurpador, al impostor Lambert Schimmel. Decidió que le iba a perdonar la vida. Aún así también lo tuvo una temporadita de servicio real, argumentando que el muchacho simplemente se había metido en todo aquel circo movido por malas intenciones de otras personas, por artes oscuras, vamos a decir, de personajes como el señor de Lincoln o la mismísima Margarita de York. Y parece que todo volvió a su curso. Las cosas volvieron a funcionar como antes. O no exactamente, porque pronto Enrique tendría que establecer la tranquilidad en el trono. Tened en cuenta que en este momento, en 1487, solamente lleva 2 años de reinado, en un reino que para colmo está exhausto después de la guerra y tiene que ser reconstruido. Y para eso y para reflotar las arcas de la corona, Enrique establece una serie de impuestos y la gente se queja, como suele pasar en estos casos. De hecho, hay quien cuenta que las leyendas de Robin Hood empiezan a aparecer en esta época o que se hacen más llamativas en estos tiempos. De forma que la literatura de la época habría hecho de las suyas si, a partir de la figura de los forajidos y de la figura de los buenos nobles que tratarían bien a sus siervos,
que no los asfixiarían a impuestos y que los cuidarían bien, pues se iría formando un poco el canon de ese hombre que robaría a los ricos para dárselo a los pobres. Pero esto, si os parece, lo dejamos para otro programa. Simplemente os lo digo porque ya sabéis, el contexto y curiosidades que de cuando en cuando me gusta soltaros. Pero lo que importa es que tanto Enrique como Isabel sufrieron todo tipo de problemas a lo largo de su reinado. Problemas financieros, problemas de revueltas por los impuestos y problemas familiares o problemas con la nobleza. Problemas y disputas que por otra parte terminaría heredando su hijo Enrique VIII y los manifestaría de formas bastante macabras a lo largo de su vida, debo decir. De nuevo os remito al programa de Enrique VIII. Pero lo importante viene ahora, y es que llegados al año 1491, cuando llevan unos 4 o 3 años de gobierno, no mucho más, aparece una figura que iba a cambiarlo todo. Perkin Warbeck, un personaje que nadie sabe de dónde salió, pero que llegó y marcó una época. Se dice que este muchacho era de origen francés y que podría haber llegado a Inglaterra a través de, tratos comerciales, de haber ido haciendo trabajos de aquí y allá. Sea como sea, se sabe que no se llamaba Perkin Warbeck, pero que este nombre podría haber sido un juego de palabras que a nivel anglo y en el siglo XV habría causado la risa. Por tanto, se supone que es un nombre un poquito burlón o que tiene connotaciones graciosas, vamos a decir. Perkin es un muchacho de unos 17 años y se hizo notorio porque andaba por ahí diciendo que era Ricardo el conde de York, uno de los niños de la Torre de Londres, uno de los niños que habrían sido asesinados presuntamente por Ricardo III de York. Por tanto, este niño sería hermano de la reina Isabel de York, de la esposa de Enrique VII, y por tanto también sería el legítimo heredero a la corona. Aquí no iban a suplantar a un miembro de la familia de York que tendría derechos, pero no todas las de ganar. Esta vez Perkin apuntó a un personaje mucho más creíble. Primero porque nadie sabía dónde estaba Ricardo, el duque de York. La última vez que lo vieron fue jugando en la Torre de Londres con su hermanito. Entonces, las dudas estaban ahí. ¿Quién decía que no podría haber sido Perkin? De hecho, muchas novelas, como las de Philippa Gregory, apuntan a la tesis de que Perkin podría haber sido realmente Ricardo de York. Pero no está claro. No está claro y, también hay mucha documentación que habla sobre que era el hijo de un pescador, el hijo de un comerciante o, teorías las que queráis. No se sabe quién era. Mary Shelley también teorizó sobre quién podría haber sido, pero yo no puedo daros una respuesta clara. Lo único que sé es que cuando Enrique ve que este muchacho empieza a ser notorio, lo expulsa de Inglaterra y lo envía a Francia. En Francia, ¿quién gobierna en este momento? Gobierna el rey Carlos VIII, que es muy joven en este momento, y es un miembro de la dinastía de Valois, un miembro de la dinastía que había expulsado del trono francés, que había impedido que los reyes ingleses se quedaran con el trono francés durante la Guerra de los 100 años. Y Carlos VIII es un personaje conocido en el siglo XV por molestar a todo el mundo. Concretamente molestar a los alemanes, a los miembros del Sacro Imperio, molestar a los ingleses, molestar a los aragoneses y molestar a los italianos. Molestó a todo el mundo, intentó expandirse por todas partes y argumentó derechos sucesorios sobre buena parte de territorio europeo occidental. Y para colmo, ansiaba molestar a los ingleses, especialmente por el apoyo que Enrique siempre había mostrado hacia los duques de Bretaña. ¿Recordáis que este programa ha empezado en una catedral en el Ducado de la Bretaña? Pues mirad, volvemos a cerrar el círculo. Carlos VIII quería incorporar ese territorio de la Bretaña a su reino de Francia y para ello había conseguido casarse de forma un tanto ilegal con la hija del duque Francisco II, el cual estaba enfermo y al borde de la muerte. Su hija Ana, la futura Ana de Bretaña, un personaje que me habéis pedido mucho también. Os tengo que hacer la vida de Ana. Por lo que cuando el rey Carlos ve que llega a su territorio ese muchacho, ese Perkin Warbeck, le da asilo, le permite quedarse en su territorio y lo acoge. Y Enrique se pone furioso y la tensión entre ambos países termina escalando. Por unas o por otras, Enrique termina enviando parte de la armada, parte de sus barcos, a que atosiguen, a que molesten en la zona de Normandía. Tened en cuenta que los ingleses todavía dominan una parte de Francia del norte conocida como Calais, un pequeño piquito, cosa que les daba mucha ventaja para molestar.
mientras que los franceses pues empiezan a sufrir las consecuencias de haber molestado a los ingleses. Ingleses que ahora estarán más de parte del duque de Bretaña que nunca. Y van a ayudarle todo lo que puedan a mantener su independencia frente al rey francés. Aunque no durará mucho ese apoyo, porque ya en el año 1492 se firma el Tratado de Étaples. Sí, en 1492 se descubre América, se expulsa a los nazaríes de Granada y se firma este tratado entre los reyes de Francia e Inglaterra. Un tratado que deja las cosas muy claras. Por una parte, los ingleses se retiran y dejan de apoyar a los duques de Bretaña. Y por otra parte, el rey francés se compromete a pagar un montón de reparaciones durante 15 años al rey inglés y a expulsar de la corte a Perkin Warbeck, el cual volverá a buscar ayuda y lo encontrará en el entorno de una vieja amiga de las conspiraciones por el trono de Inglaterra. Entra en contacto con viejos amigos de la antigua reina Margarita de Anjou, la cual había fallecido hacía unos años, llevaba muerta desde 1482. Pero ella seguía teniendo amigos y a fin de cuentas era francesa, tenía contactos, conocía gente aquí y allá. El caso es que Perkin conoce gente y esta gente le guía hacia el lugar indicado si quería regresar a Inglaterra y convertirse en rey. Le envían hacia Borgoña, donde reside Margarita de York, donde reside la mujer que había apoyado la revuelta de Lambert-Schimmel. Y Margarita hace algo que nadie esperaba. Dice que Perkin es efectivamente su sobrino Ricardo, el duque de York, y apoya sus pretensiones al trono, y lo devuelve a Inglaterra con toda una flota. Ella le va a apoyar y va a convencer a un montón de gente para que le apoyen. Se dice que Margarita aprovechará la estancia de este muchacho en su territorio, en Malinas concretamente, desde donde ella gobernaba, y que le va a confiar pues una serie de datos para ayudar a que su historia sea más creíble. Dicen que le contará historia, dicen que le ayudará a ubicar a los miembros de la familia, dicen que le enseñará, le educará. Aunque hay que tener cuidado porque esto, después de todo, no dejan de ser leyendas. No se sabe a ciencia cierta qué ocurría en la vida privada de estos personajes. Pero lo que sí se sabe es que Enrique otra vez se pone furioso. Impone un embargo comercial a Borgoña, intentando que esta dama, Margarita de York, frene sus pretensiones o que otros miembros de su entorno la frenen. Concretamente intentan que Maximiliano de Habsburgo, el marido de la que había sido su hijastra María de Borgoña y padre de Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, la frenen. Y por otra parte decide mirar a su propia corte para intentar descubrir quiénes son los traidores que están apoyando a Perkin Warbeck. Y se encontrará, desgraciadamente, con que uno de los traidores es William Stanley. Y me preguntaréis ahora, ¿y quién es este señor que llevamos un montón de personajes? Pues William Stanley era el hermano de Thomas Stanley. ¿Y quién es Thomas Stanley? El marido de Margaret Beaufort, la madre del rey Enrique VII. Por tanto, se podría decir que Enrique se ve obligado a detener y ejecutar a su propio tío, un miembro de la familia Stanley que, recordemos lo que había pasado años atrás cuando Enrique derrotó a Ricardo III de York, una familia que siempre tenía un miembro en cada bando. Hermanos, Thomas y William, con formas muy diferentes de ver la política. Y así nos iríamos al año 1495, a julio, con el intento por parte de Perkin Warbeck de invadir Inglaterra. Conseguirá invadir zonas de Kent, pero terminará fracasando y después escapará. ¿A dónde escapará? A Irlanda y después a Escocia, al norte de la isla de Gran Bretaña, donde será acogido por el rey Jacobo IV, quien permitirá que Perkin se quede una temporada en su corte, le proporcionará ayuda, ahora que Margarita de York ya no podía seguir ayudándole, y le entregará en mano a una esposa de sangre noble, Catalina Gordon, prima del rey y dama de antiguo linaje escocés. Con esta mujer, y al mando de un ejército, bajará hacia el sur de la isla e irá otra vez a invadir Inglaterra, pero de nuevo, serán derrotados. En esta ocasión, en buena medida, gracias a la labor diplomática que los agentes de Enrique VII desarrollaron con el rey escocés, convenciendo al rey Jacobo de que mantener la ayuda que estaban dando a Perkin Warbeck
era un incordio, que Perkin le iba a dar más problemas que beneficios. Dios sabe por qué, pero el rey escocés terminó retirando su apoyo a este muchacho. Y a pesar de que Perkin logró ponerse a la cabeza de otra rebelión contra los impuestos, por eso os decía antes lo de los impuestos, en Cornualles, y a pesar de que estuvo a punto de alcanzar Londres, dicen que se quedó a las afueras de Londres, Perkin al final fue derrotado. Fue derrotado en una batalla conocida como la Batalla de Blackheath en el año 1497, 6 años después de que comenzara su andadura, fingiendo ser un miembro de la familia real inglesa. Intentó huir, pero lo capturaron y al final fue juzgado. Dicen que su esposa Catalina Gordon fue respetada como dama de la nobleza que era, pero su marido no tuvo la misma suerte. Dicen que se intentó darle un voto de confianza, pero el muchacho no lo cumplió. Y al final fue encerrado en la Torre de Londres, donde conoció a un personaje que lleva un rato sin aparecer, donde conoció a otro miembro de la familia York, conoció a Eduardo de York, conde de Warwick, conoció al pequeño al que habían intentado suplantar años más tarde. Ahora tenían más o menos unos 20, 18, 17 años. Eran dos jóvenes y dicen que Perkin sintió simpatía por Eduardo y que le propuso que intentaran fugarse, que intentasen huir juntos, escapando de las amenazas de muerte, de esa posible condena a muerte que pesaba sobre ellos. Dicen que lo intentaron, pero que fracasaron. Y al final, lo que tal vez podría haber sido una duda, se convirtió en una certeza. En noviembre de 1499, ambos, tanto Perkin Warbeck como Eduardo, conde de Warwick, fueron ejecutados, eliminando así de un plumazo a los únicos posibles rivales que Enrique e Isabel tenían en su reinado. Y por supuesto, enterrando para siempre la posibilidad de saber si Perkin Warbeck fue o no Ricardo de York, conde de York, uno de los niños de la Torre de Londres. Y así llegaríamos al epílogo de esta historia, un epílogo donde os voy a contar brevemente en los minutos de programa que quedan qué fue del resto de personajes que sobrevivieron a esta terrible guerra de las dos rosas que por fin encontró su punto y final, que realmente había terminado con la muerte de Ricardo III, pero digamos que las posibles brasas que quedasen de esa guerra se apagaron en la década de 1490 y terminaron definitivamente en 1499. Primero que todo, hay una teoría que dice que Enrique fue tan tajante al ejecutar a Perkin y a Eduardo de York, conde de Warwick, porque los reyes católicos Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, habrían insistido en la importancia de que si realmente los reyes ingleses querían emparentar con su dinastía, pues oye, era interesante que esa nueva dinastía inglesa, esos nuevos reyes, no tuviesen usurpadores. ¿Por qué? Pues veréis. Tal y como os conté en otros programas y tal y como es ampliamente conocido, Isabel y Fernando enviaron a su hija pequeña, Catalina de Aragón, a casarse con el hijo mayor de Enrique e Isabel, el príncipe Arturo de Gales, por lo que, vamos a ver, dentro de que los reyes católicos estaban interesados en mantener una buena relación con los ingleses, no estaban dispuestos a poner en riesgo la vida de su hija, por lo que hay una teoría que dice que podrían haber presionado para que se quitaran de en medio a esos usurpadores cuanto antes. O bueno, más bien que se quitaran de encima al usurpador y al pobre muchacho al cual habían intentado colocar el San Benito de la revolución, la revuelta de Lambert Schimmel. Y no es casual. Precisamente 2 años después de que estos dos fuesen ejecutados, en el año 1501, Catalina de Aragón llegó al territorio inglés y lo hizo para no marcharse jamás. Se casó con el príncipe Arturo, como todos sabemos, y cumplió con lo que se esperaba de ella. Estaba destinada a convertirse en la reina de Inglaterra, una española en el trono de Inglaterra. Pero, esta parte de la historia también se sabe. Arturo y Catalina enfermaron unos meses después de la boda y, aunque Catalina se recuperó, Arturo no tuvo la misma suerte y terminó falleciendo, provocando un conflicto poco más que internacional entre los ingleses y castellanos y aragoneses. ¿Por qué? Pues porque Catalina argumentó que el matrimonio con Arturo no había sido consumado, por lo que los ingleses estarían obligados a devolver a Catalina a Castilla y a devolver junto con ella toda la dote que sus padres habían entregado.
Y los ingleses, concretamente Enrique VII, no estaban dispuestos a hacer tal cosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que quiso Dios que unos meses más tarde de fallecer Arturo, Isabel de York, la esposa de Enrique VII, muriese también. La reina Isabel murió el 11 de febrero de 1503. Dicen que en el parto de su última hija. Parece ser que de una fiebre puerperal porque era muy joven, tenía 37 años, solamente 37. Mientras que su marido, que ya pues tenía unos cuantos años más, tenía 40 y pico años, pues se quedó desolado. Cuentan que Enrique VII dio a su esposa Isabel unos funerales dignos de una reina, que es lo que tocaba, pero también una muestra de amor. Porque no todos los reyes daban a sus esposas unos entierros tan espléndidos, ni se acordaban tanto de ellas cuando se cumplían años de su muerte. Enrique VII no era un hombre demasiado mayor, pero tampoco era joven, y había vivido muchas pérdidas en su vida. Su esposa acababa de morir, pero su hijo mayor, Arturo, también había fallecido. Ahora su heredero, Enrique, era un muchachito, era más pequeño. Su leal tío, Jasper Tudor, también había fallecido, había muerto en el año 1495. Por lo que seamos sinceros, la única persona que quedaba en la vida de Enrique era su madre, Margaret Beaufort. No me refiero a que no tuviese más hijos, que de hecho tenía el resto de sus hijos. Me estoy refiriendo a que la única persona que conocía a Enrique desde pequeño, la única persona cercana a su persona, la única persona que le había visto crecer, que quedaba con vida, era su madre, que por otra parte era una anciana. De manera que Enrique se aisló. Pero mirad qué curioso, a pesar de su aislamiento y a pesar de todo, tenía un problema encima bastante grande, el problema de Catalina y de los reyes católicos. La hacienda inglesa estaba arruinada. Bueno, no arruinada, pero tenía muchas dificultades para pagar. Tened en cuenta que Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, eran los reyes más ricos de la Europa occidental de su tiempo. Habían conseguido sanear las haciendas de Castilla y de Aragón de forma bastante correcta. Por lo que, vamos a ver, el rey inglés no era nadie en comparación con los castellanos y los aragoneses. Por lo que Enrique va a proponer una solución de emergencia. Intentará casarse con Catalina, aprovechando que la muchacha aseguraba ser virgen todavía. Pero los reyes católicos se van a negar a esta posibilidad, pues considerarán que Enrique estaba ya más cerca de la muerte que de la vida y que quizás dejaría a Catalina viuda y sin la posibilidad de tener un heredero que los suceda, porque ya tenían a Enrique, que era el mayor. Entonces, esta solución no gustó a los católicos, pero sí les gustó la solución de casar a Catalina con el hermano pequeño de Arturo, el joven Enrique, el futuro Enrique VIII. Y efectivamente, el rey Enrique VII, el padre del muchacho, terminó aceptando esta posibilidad. Le pareció correcto. Era una solución que satisfacía a todos, y así él podría retirarse los últimos años de vida que le quedaban. Porque, efectivamente, nos encontrábamos ya en el año 1503-1504, le quedaban muy pocos años de vida. Enrique falleció en el año 1509, el mismo año que falleció su madre, Margaret Beaufort. Falleció con 52 años de edad y está enterrado desde entonces en la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster, en compañía de su esposa, Isabel de York, con la cual quiso permanecer enterrado hasta el fin de los tiempos. Y con la muerte de estos dos reyes terminaba una era, terminaba el siglo XV inglés, terminaba la Edad Media inglesa y terminaba la era del rey guerrero propiamente dicho. Su sucesor, Enrique VIII, aunque los primeros años de su reinado intentaría emular a su padre en algunas campañas contra los franceses, nunca fue realmente un rey guerrero. Por lo que también puede decirse que el nacimiento del siglo XVI vino acompañado de muchos cambios. El más conocido, por supuesto, el matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII y, acompañado con eso, el fin de la relación entre la Iglesia Católica y el Reino de Inglaterra. Pero para conocer esa historia, os animo a que escucháis el programa que le dediqué a Enrique VIII y el programa que dediqué a hablar sobre Catalina de Aragón y Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Y con esto terminamos el programa de hoy y damos por terminado, ahora sí que sí, digamos que esto ha sido el epílogo de la Guerra de las Rosas. Una saga que yo he disfrutado mucho y que he esperado para hacer este último capítulo, que no sería ya parte de la Guerra de las Rosas, sino, como os decía, un epílogo, porque pues quería organizarlo bien y también pues he estado un poco liada con otros programas y encargos que tenía. Espero que la espera haya merecido la pena y que lo disfrutéis. Voy a intentar reunir
en varias listas los programas de La Guerra de las Rosas y la saga de los Trastámara para que podáis encontrarlos con más facilidad, aunque reconozco que no sé cómo se hace. Si algunos sabéis cómo hacerlo, por favor, escribidme y decidme cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto creo que hemos terminado. Nos vemos la semana que viene, bueno, el viernes, con otro programa de Relatos de la Historia. Otra vida, otra historia, otra curiosidad. Así que muy buenas noches y que lo paséis muy bien.